Ya chicos, entonces vamos con insuficiencia renal aguda. ¿Qué nos han preguntado? Primero, la definición. No se olviden, la definición de insuficiencia renal aguda es la caída rápida de tasa de filtración glomerular. Esa es la definición. No da clínica, solamente se evidencia por la oliguria, aumento del BUN o los residuos nitrogenados, alteración electrolítica o el pH. Entonces no se olviden, no hay clínica, ¿ya? Es reversible siempre y cuando no progrese a insuficiencia renal establecida intrarrenal, ¿ya? ¿Qué más nos han preguntado? Las tres causas. ¿Cuáles son las tres causas de insuficiencia renal o injuria renal aguda, que es su término actual? Prerrenal, renal y posrenal, los tres. Prerrenal es la más frecuente, pregunta examen. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la prerrenal? Hipovolemia. Muy bien, hipovolemia. Entonces marcas hipovolemia. La causa más frecuente de la prerrenal es hipovolemia. Luego vete a la renal. ¿Cuál es la renal? La renal puede ser nefritis intersticial aguda, obstrucción intratubular, necrosis tubular aguda, obstrucción renovascular o alteración de glomérulos y vasos. Todo lo que está acá abajo, esta es la patogenia de la renal. Esta es la patogenia de la renal. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente? Aquí tienen copias, chicos. ¿Cuál es la causa más frecuente de la renal? Es una prerrenal mal manejada. O sea, te vienes acá, la renal la más frecuente es necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda se debe a isquemia. Isquemia en la prerrenal. ¿Ya? Muy bien. Entonces marcas acá isquemia. Seguimos. ¿Qué nos han preguntado en renal? La nefritis intersticial aguda. ¿Qué significa? Es cuando se inflama tu riñón en el intersticio. ¿Cuál es la causa más frecuente? Esto de acá. Pielonefritis bilateral o alérgica por antibióticos, AINES o diuréticos. Un paciente que está con antibióticos, sobre todo aminoglucósidos o yo qué sé, gentamicina, amicacina, hace una nefritis intersticial aguda. Se inflama el riñón en intersticio, insuficiencia renal. Una pielo bilateral termina en esto. Son las dos causas más preguntadas. ¿Ya? Ya saben, NTA es la más frecuente por isquemia. Y luego nos han preguntado en loxocelismo. ¿Se acuerdan? El loxocelismo visceral te daba hematuria. ¿Por qué? Porque toxinas y por la misma hemoglobina que se libera de la hemólisis hay una necrosis tubular aguda. Ya, no se olviden, esta de acá. Teóricamente es irreversible, teóricamente la necrosis tubular aguda, pero hay casos en los que el riñón se repiteliza y mejora. ¿Ya? Entonces por acá. Y finalmente nos vamos a la postrenal. ¿Cuál es la causa más rara de insuficiencia renal? La postrenal, o sea, después del glomérulo. Y de estas, ¿cuál es la más frecuente? HBP, muy bien, hiperplasia prostática venosa, perfecto. Por obstrucción del cuello de la vejiga. Pero si te digo en niños, ¿cuál es la causa más frecuente? En niños, reflujo vesicuretral por incompetencia de las válvulas ureterales. Perfecto, ya está. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que más han preguntado de etiología. Vamos acá. Nos han preguntado en el tema de los diagnósticos. Preguntas típicas. En clínica les dije que si es aguda es asintomática, solo cuando es crónica es la clínica, ¿no es cierto? ¿Qué deben de preocuparse cuando un paciente está con insuficiencia renal? El agua, el potasio y el ácido. No te olvides, cuando empiezas a no orinar, te llenas de agua, de potasio y de ácido. Entonces el paciente hace hipercalemia, acidosis metabólica y edemas, ¿no es cierto? Después recién aparece la intoxicación por los derivados de la urea, ¿ya? Eso es lo que quiero decir acá. Ahora vamos acá, en laboratorio, pregunta típica: ¿cómo diferencio las tres IRAs, pre, post y renal? Entre la pre y la renal, la única que me diferencia es el índice renal. O sea, no es la única, sino es el más utilizado. El FENA, fracción excretada de sodio menor a 1%. ¿Qué quiere decir? Si mi fracción excretada de sodio es menor a 1%, quiere decir que ese riñón está guardando sodio. O sea, es una prerrenal, porque el riñón está bien y está aguantando agua porque está hipovolémico. O sea, está trabajando. Claro que está insuficiente, pero está trabajando. En cambio, cuando el riñón ya está quemado, la fracción excretada de sodio es más de 1. O sea, por más que quiere guardar sodio, ya no puede y empieza a orinar sodio. Entonces, eso es típico de la renal. Y doc, ¿cómo diferencio la postrenal? Para diferenciar la postrenal tienes que ahí incluir la ecografía o la imagen.
Si tú quieres descartar obstrucción renal o estasis, hay que hacer una ecografía para la postrenal, no se olviden. Eso es lo único que les pido que se acuerden acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos acá. ¿Cuáles son los criterios de diálisis? Pregunta del ENAM, pregunta del residentado, pregunta de todo lado. Síndrome urémico, hipovolemia refractaria, o sea, edemas que no ceden a furosemida, hipercalemia sintomática con alteración del EKG, acidosis severa, urea más de 100 y bueno, este es el tiempo que debe dar la diálisis, ¿no? 3 a 4 horas al día interdiario, ¿no? Este es el tratamiento de diálisis, sí puede decirse así. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Acá, en tratamiento. Doctor, tengo una prerrenal isquémica. ¿Cuál es el único manejo? Fluidoterapia y vasopresores si es que requiere. Perfecto. Doctor, ya estoy tengo una nefrotóxica, o sea, mi riñón está cocinándose por algún anticuerpo, por alguna toxina, lo que sea. Eliminar el nefrotóxico. Ya sea, hay plasmaferesis, diálisis, lo que sea. Y si no, diuresis alcalina forzada en casos como en casos de tóxicos que pueden orinarse en una orina alcalina. ¿Ya? Nefrotóxica. Si hay edemas, nunca se olviden. Si el edema es por retención de agua, ¿cuál es el único tratamiento? Restricción de agua y sodio y diuréticos. No se olviden. Restricción de agua, de sodio y diuréticos. Es el manejo. ¿Ya? Si dicen, doctor, hay hiponatremia, tu restricción es de agua libre. Agua libre, agua no hipotónica o glucosada. Eso es lo que restringes. Esto ha sido pregunta examen. No restringes el agua per se, restringes el agua libre. No es lo mismo. Estos pacientes pueden estar hidratándose con cloruro al 9 por 1000. ¿Me entienden? Lo que se restringe es el agua libre. Doctor, si es hipercalemia, 3 cosas. Cuando tienes potasio alto, primero te fijas en el corazón. ¿El corazón está bien? ¿El EKG está bien? No, no está bien. ¿Qué le das? Pregunta examen. Gluconato de calcio. Alteraciones del EKG por hipercalemia, gluconato de calcio. Lo primerito. Ya, doctor, lo salvé de morir. Su corazón está bien. Ahora, ¿qué hago con ese potasio que está sobrando? Lo meto al intracelular. ¿Cuáles son los 3 medicamentos que meten al intracelular? Acá está. Beta 2 agonista, insulina más glucosa y el último, los derivados de aldosterona, ¿no es cierto? O sea, cualquier estímulo que pueda, o sea, la aldosterona, no se olviden que mete sodio y bota potasio. Entonces cualquier derivado de aldosterona se encarga en este caso no hay como medicamento tal, pero es parte del manejo. ¿Ya? Otra forma de meter potasio es intercambiándolo con hidrógenos. No se olviden, la célula le dice, te meto un potasio, pero te boto un hidrógeno. Entonces, ¿qué tienes que hacer en la sangre para que la célula quiera botar hidrógenos? Tienes que alcalinizar o acidificar la sangre. Yo quiero que la célula bote hidrógenos. Tengo que alcalinizar. Alcalinizando la sangre, la célula dice, oh, no, la sangre está alcalina, entonces yo tengo que botar hidrógenos y a cambio de eso guardo un potasio. Entonces, alcalinizar la sangre es otro tratamiento para la hipercalemia. Ya está, doc. Ya le salvé el corazón y ya guardé el potasio. ¿Y ahora qué hago? Evito que ingrese más potasio. Restringir la dieta de potasio y dar cayexelate o bloqueantes de potasio en el intestino. ¿Ya? Con eso hemos terminado. Me detengo acá porque hipercalemia es lo más preguntado en trastornos electrolíticos. Lo más preguntado. ¿Ya? Si hay acidosis, aprendan, el bicarbonato se da hasta que la acidosis, perdón, tú tienes que manejar el bicarbonato máximo hasta 7.2 o más de 15 con tratamiento exógeno, ¿ya? O sea, se reemplaza bicarbonato hasta llegar a 15 o un pH más de 7.2, no más, ¿ya? Muy bien, el resto ya es más difícil, más raro, así que no vamos a enfocarnos ahí. La ira, antes que tratarla, se previene. Lo más útil es prevenirla con buena hidratación. Punto. Ajustar fármacos, pregunta examen. ¿Qué fármacos se ajustan a la excreción renal? Los más frecuentes. Banco y aminoglucósidos. Los fármacos más frecuentes que se ajustan a tu función renal son banco y aminoglucósidos. Nunca te olvides. Cada vez que des genta, amica o banco, pregunta, ¿el paciente tiene bien la función renal? Sí, no, entonces hay que ajustar la dosis. ¿Eh, chicos? Y si no sabes ajustar la dosis, no importa, dale interdiario. Es una buena forma de ajustar la dosis. ¿Ya? Porque hay fórmulas para ajustar la dosis. ¿Qué es la fórmula de Korotkov-Gold? Es la fórmula para sacar la depuración de creatinina sin utilizar la depuración de 24 horas.
¿Ya? Es aproximada, no es la mejor, pero aquí está, 140 menos la edad por el peso en kilos sobre concentración de creatinina por 72. Y lo que todos se olvidan, si es mujer, o al 85%, ¿ya? Al 85%, o sea, por 0.85, ¿ya? Muy bien, chicos, terminamos IRA. Estamos haciendo rápido nefro porque nefro viene poco. Ahora crónica, IRC. Se define una IRC cuando el daño renal es gradual y progresivo, más de 3 meses. ¿Ya? Más de 3 meses. Pregunta de NAM, ¿cuál es la principal causa de IRC? Diabetes. La segunda causa, hipertensión. La tercera causa, glomerulonefritis. ¿Ya? Muy bien. Diabetes, hipertensión, glomerulonefritis. Ahí está en orden inverso. Este es del Harrison, pero tú revisas y es diabetes, hipertensión, glomerulonefritis. ¿Han preguntado los estadios? Sí, han preguntado. Para los estadios de la IRC, ¿de qué depende? De la tasa de filtración ajustada a superficie corporal. Entonces, no te olvides, la tasa de filtración, más de 90 es normal, 90-60 es levemente deprimido, y recién a partir de menos de 60 ya estás en el decremento significativo. ¿Ya? Muy bien. No te olvides, criterio de diálisis, pregunta de examen, tasa de filtración menor de 15. ¿Y por qué, chicos, de 15? Porque es en menos de 15 donde se empieza a acumular el potasio y el agua. Eso aprenden también. ¿Por qué no me importa la diálisis acá arriba? Porque ahí todavía no se acumula ni potasio, ni agua, ni urea. Recién acá es donde se empiezan a acumular. ¿Ya? ¿Y esto a qué me lleva? Esta tabla, por favor, de memoria, la tabla de acá abajo. Pregunta examen. Cuando un paciente deja de orinar menos de 60, que es el punto de corte que les dije, por eso miren, el G2, G3 arranca en 60, que es el punto ya de corte. O sea, entre 30 y 50, pone 30 y 60, y aparece la nicturia. Aprovecho para decirles, pregunta examen. ¿Cuáles son las enfermedades que debutan con nicturia? O con orina aumentada en la noche. ICC, insuficiencia renal, hiperplasia prostática, las que tienen problemas urinarios o de congestión de agua, hacen nicturia. Hiperplasia prostática, ICC, nefrótico y cirrosis también, y IRC. ¿Ya? Luego empieza a haber un problema con el fósforo y el calcio, no se olviden, aumenta la PTH y el fósforo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, y baja el calcio. Esto es la alteración típica del IRC crónico, ¿ya? En este estadio solamente hay que darle bajo fósforo, porque está elevado, y suplementar calcio con vitamina D. Sencillo. Doc, si ya baja de 30, aprende, en 30 recién se para la secreción de eritropoyetina. Empieza la anemia normocítica, normocrómica, por la falta de eritropoyetina. ¿Ya? Recién ahí. La acidosis, como digo, recién empieza a aparecer cuando está cerca a 15. Acá, cuando ya bajas de 15, arranca la uremia, y cuando bajas de 10, la hiperpotasemia y la retención de agua. Por eso, criterio de diálisis, ¿qué número es? 15, muy bien. Porque arrancó la uremia, la hiperpotasemia y la retención de agua. ¿Cuál es el último en ocurrir? La retención de agua. Lo último en hacer el paciente es encharcarse. Primero tiene uremia, luego problema de potasio y luego se encharca. ¿Ya? Muy bien. La clínica de la uremia, no se olviden, la uremia tiene un montón de clínica, un montón. ¿Cuál es la que más nos preguntan? La digestiva, por ejemplo. ¿Qué te da? Úlceras, anorexia, náuseas, vómitos, digestiva, ¿ya? Sobre todo, la más preguntada son las úlceras. En neuro, ¿cómo se llama lo que te da la uremia? La asterixis, el flapping. No te da trastorno del sensorio como tal, sino como una hiperexcitación de los reflejos. En piel, ¿cómo se llama eso? La escarcha urémica, ¿no es cierto? Y la palidez terrosa. Paciente, aparece esta carpeta, un poquito más claro, para ahí te aparece el mueble así. ¿Ah? Palidez terrosa. Perfecto, bajamos en cardiovascular, siempre no te olvides, la causa de mortalidad del IRC es las complicaciones cardiovasculares, hipertensión, hiperplasia ventricular y ICC. Hemato de anemia, todos sabemos, y acá está la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la complicación más preguntada en IRC crónica? Bueno, insuficiencia renal crónica. Exacto, alteraciones del metabolismo óseo mineral. O sea, en el esqueleto
tienes complicaciones porque la PTH se altera. Y vamos acá, por favor, a la siguiente diapo. Esta es clave, ¿eh? Si no comprendemos esta diapo, no comprendemos IRC crónica, y es lo que más pregunta. Miren, ¿cuál es el paso desencadenante de la IRC crónica? Esto de acá. Decrease glomerular filtration rate. Baja la tasa de filtración glomerular. Ese es el punto neurálgico. Al bajar la filtración, el fosfato empieza a aumentar. Porque yo para orinar fosfato tengo que tener tasa de filtración. Se empieza a aumentar. Al bajar la tasa de filtración, al aumentar el fosfato, mira, al aumentar el fosfato, el sensor de fosfato de la paratiroides dice, oye, ¿por qué está aumentando el fosfato? Entonces él dice, no, si está aumentando el fosfato, yo tengo que empezar a producir PTH. Porque su entendimiento de la hormona, de la célula paratiroidea, de la célula principal, es que el fosfato con el calcio se regulan al contrario, ¿no? Si sube uno, es porque está bajando el otro, y viceversa, no se olviden eso. En el metabolismo del calcio y el fósforo, el único lugar donde van de la manito como esposos es en el intestino. Entran como esposos por el intestino. La vitamina D absorbe calcio y fósforo juntos. Pero luego, como todo matrimonio, termina en bronca en todo lugar. En el hueso sale uno entre el otro, en el riñón, en la célula, ese es un mecanismo. Ya. Solo cuando mineralizas el hueso entran los dos juntos. O sea, cuando entran por el intestino o mineralizas el hueso entran juntos. Pero de ahí en su metabolismo sale uno entre el otro. Entonces la PTH al ver harto fosfato dice no, tengo que empezar a producir más PTH. Produce PTH, PTH, PTH. Luego mira, esta tasa de filtración glomerular también hace que el calcitriol disminuya después a futuro. ¿Por qué? Porque ¿dónde se termina de oxidar o hidroxilar, perdón, la vitamina D? En el riñón, no se olvide. La vitamina D se hidroxila en dos posiciones, ¿se acuerdan? En la 1 y en la 25. Primero es en la 25, eso es en el hígado. Yo me acuerdo porque el grandote, el gordo, es el 25. Y 1, que es el más chiquito, es en el riñón. Entonces la hidroxilación 1 disminuye, entonces al bajar el calcitriol, no tienes vitamina D, en el intestino no absorbes calcio y aparece la segunda complicación, a hipocalcemia. ¿Me entienden? Al haber hipocalcemia, esta hipocalcemia le vuelve a decir a la célula PTH, compadre, no hay calcio. ¿Cuál es la hormona que sube el calcio? La PTH. Y boom, sigue produciendo. Se hace un círculo vicioso. Con el tiempo, la mucha fosfatemia, ya cuando pasa cierto límite, empieza también a disminuir el calcio. ¿Ya? Ese es un efecto celular de la hiperfosfatemia. Y a su vez, el exceso de fosfato empieza a bloquear también el calcitriol. Al final es un círculo vicioso. Cuando, por favor, quiero que aprendan el único culpable, ¿quién es acá? La baja filtración. Y su principal causa es la hiperfosfatemia. Yo les explico así porque es la única forma que he logrado entenderlo bien. Porque si tú arrancas por hipocalcemia, nunca te vas a explicar. ¿Por qué hipocalcemia? Si el riñón supuestamente no orina, debería guardar más calcio. Porque bueno, es que también el riñón para guardar calcio tiene que ser competente. Te complicas, ¿me entiendes? Pero si tu fisiopatología arranca en la hiperfosfatemia, nunca te vas a complicar. ¿Ya? Una vez que hay este círculo vicioso, la PTH le dice al hueso, oye, bota calcio, oye, forma, entonces al final se van haciendo estas lesiones, el cráneo en sal y pimienta, no te olvides acá la osteodistrofia renal, que son unos depósitos de calcio periarticulares, y finalmente cuando el calcio por el fósforo pasa a 50, es tan tóxico el fósforo, se llama calcifilaxia, empieza a haber necrosis cutánea. ¿Ya, chicos? Me detengo acá. Porque si algo va a venir de IRC es el metabolismo del fosfato o del calcio. Entonces empecemos. Se define IRA como la disminución de ¿qué? De la función renal, ¿no? Súbita, progresiva, ¿cómo es? La IRA. Súbita. Y su consecuencia es una alteración hidroelectrolítica. La B. ¿Ya? En el tratamiento de la hiponatremia de un paciente con IRA, ¿qué debes hacer en la hiponatremia? Pero tienes IRA. El paciente está ahí con IRA, pero hay hiponatrémico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haces? Muy bien, hay que restringir el agua libre, perfecto. Entonces aquí está manipulando, restricción de agua libre, no te olvides. Le vas a dar agua, pero no agua libre. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es típico de una paciente, de un IRA
pero por NTA, necrosis tubular aguda, o sea, parenquimal. ¿Qué tiene que haber? FENA más de 1, para que sea renal el FENA más de 1. Índice de insuficiencia renal también es el FENA, es otro nombre, ¿ya? Muy bien, por si acaso, el sodio urinario menos de 20 también es típico de la prerrenal, menos de 20, ¿ya? Vamos acá, un adulto politraumatizado inconsciente, intoxicado al alcohol, presenta múltiples hematomas. Entonces, se cayó, se traumó. Se detectan urea de 200, creatinina de 6, eso ya es falla renal, potasio en 6, hipercalemia, ácido úrico de 10, y acá está el dato, CPK de 1500. La CPK, ¿qué muestra? Lesión en el músculo. Entonces, si el músculo está lesionado, este paciente, ¿qué tiene? Se ha politraumatizado, eso se llama crash syndrome, síndrome de aplastamiento. Entonces, el paciente al aplastarse su músculo se rompe, sale la mioglobina, y eso tapona el riñón. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia renal aguda intersticial o tubular. Tubular aguda por rhabdomiólisis. ¿Ya? Insuficiencia renal aguda parenquimal tubular por rhabdomiólisis. Es lo mismo que te hace una mordedura de serpiente, una losoceles visceral, porque te destruyen las proteínas y la mioglobina se atora en el riñón. Vean acá, paciente deshidratado con volumen urinario de 10 mililitros por hora, creatinina en 2, osmolaridad normal, pero sodio urinario de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que es una ira prerrenal. ¿Por qué es ira? Por la creatinina elevada y por el volumen disminuido. ¿Por qué es prerrenal? Porque el sodio está menos de 20. Menos de 20 es prerrenal. Muy bien. Pero lo más importante antes que el 20 es el FENA, por si acaso. ¿Ya? Varón de 50 años consulta por debilidad, fatiga, náuseas y hiporexia. No me dice nada. Puede estar deprimido, puede estar con tuberculosis, puede estar con... No me dice nada. Cuando yo afronto estas preguntas, tranquilo, chicos. Si tú ves algo vago, ahorita va a saltar la liebre. Presión 170/10, ya me dijo algo. Hay hipertensión, entonces va a ir por algo. Va a ir por el corazón, va a ir por el sistema nervioso o va a ir por el riñón, por la hipertensión. Palidez de piel y mucosas. Ahí ya me descartas corazón, me descartas sistema nervioso. Te estás yendo a un problema con palidez, es porque hay anemia, entonces de repente es una enfermedad crónica. Ruidos cardíacos normales, hemoglobina en 8, o sea, confirmó la anemia, urea y saltó la liebre, ¿ves? Tranquilo, sin estresarte. 115, creatinina de 4, esto es una falla renal. Para que esté pálido es porque ya está crónico. Potasio está, alto. Calcio está bajo porque el valor es 8. Fósforo está en 6, un poco alto. ¿Cuál no es indicación correcta? Entonces, si ya sé que es una insuficiencia renal crónica, está en la fase de anemia, o sea, para que esté anémico, tiene que haber estado menos de 30 su filtración. Eso quiere decir que el fósforo ya está acumulándose. Entonces el manejo tiene que ser adecuado a ese estadio. Entonces, ¿qué tengo que darle? Eritropoyetina, obviamente. ¿Tengo que darle calcio? Claro. ¿Tengo que darle vitamina D? Claro. ¿Tengo que darle baja en proteínas? Sí, chicos, 0.8 gramos por kilo. Es la dieta en el síndrome, en la insuficiencia renal crónica. ¿Cuánto nosotros tenemos que comer de proteínas? 1 gramo por kilo. Ya. Control de presión, obviamente. ¿Con qué se controla la presión en una insuficiencia renal? Con IECAS. Salvo que estés recontra insuficiente hasta la diálisis, hasta antes de la diálisis con IECA o ARAS. Pero si ya estás en diálisis, no. Ahí ya es diferente. Y finalmente lo que está falso es dieta rica en fosfatos. No le vas a dar fósforo al que está volando en fósforo. ¿Ya?